Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comenzaremos en el día de hoy expandiendo el tema de los barcos impactados por los hutíes en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo. Durante el día de hoy salieron visuales del ataque al barco mercante Tutor en el Mar Rojo, que vamos a ver ahora en la pantalla. It's coming, huh? Domen ya. Domen. What's coming? Takbo na. Walang tao. Okay, inside. Inside. Yan ha. Bukas pa talaga ako. No problem. Easy. Pandarin ka lang. No. Helmet na. Baka na dyan na naasya ka. Ano yan? Bilis. Wala mo tawag. Itawag, min. Dito sa lahat. Akyat lahat sa brace. Como se puede apreciar del video, en el barco había personal contratado de seguridad con rifles preparados para disparar, que no hicieron absolutamente nada para intentar con sus disparos, número 1, causarle daño al motor de la lancha kamikaze, número 2, causarle daño al sistema de navegación de la lancha, y número 3, intentar que la lancha explotara antes de impactar el navío. El barco mercante Tutor, de bandera libanesa, con dueños de Grecia, según lo que se informa, después de recibir el impacto en un costado de su cuarto de máquinas de una lancha explosiva autónoma, que tenía muñecos para aparentar ser una lancha de pescadores, fue arrematado por un misil lanzado por los hutíes, y se informa que ahora yace en el fondo del Mar Rojo. Donde estaba el barco ahora hay una mancha de combustible y aceite, que en algún momento llegará a las costas causando un incidente ambiental. Debido a que este barco mercante se hundió, no se pudo llevar a cabo ninguna operación de rescate para encontrar al marino perdido, así que dicho marino se ha declarado como otra víctima de la crisis creada por los hutíes. Se alega que este barco mercante había zarpado de un puerto ruso transportando carbón, así que la mercancía a bordo era de origen ruso. El otro barco atacado por los hutíes, de nombre MV Verbena, también tuvo que ser desalojado porque aparentemente los hutíes atacaron de nuevo este navío para arrematarlo. Por lo que pude leer, aparentemente las expectativas son que este barco mercante, que como les indiqué en el día de ayer, era administrado por una compañía polaca y el dueño del barco es ucraniano, que hoy está a la deriva en el Golfo de Adén. También va a terminar en el fondo del mar, acompañando a los otros dos barcos hundidos por los hutíes, que son el Rubimar y el Tutor. En este ataque contra el barco mercante Verbena, les hablé que había sido desalojado del barco inmediatamente un marino herido. Pero según las últimas informaciones, esta persona está herida de gravedad. Así que desconocemos si va a sobrevivir.
Como ustedes saben, aquí hemos mencionado noticias donde China, Rusia e Irán han conducido ejercicios navales en el Golfo de Adén, en el Océano Índico y en el Mar Arábigo, con la excusa que son operaciones para enfrentarse a piratas y a los peligros que amenazan los barcos mercantes que transiten por esas zonas del mundo. Un barco de la Marina de Guerra de Irán era el más próximo al barco mercante Verbena en el momento que el Verbena solicitó asistencia de emergencia. El barco de guerra de Irán ignoró la solicitud de ayuda del barco Verbena, y yo me pregunto si este barco de Irán asistió de alguna manera a los hutíes para localizar y destruir el barco mercante Verbena. El barco mercante Anameta respondió al llamado de auxilio y trató de asistir en lo que pudo en las operaciones de rescate llevadas a cabo por los helicópteros del navío de guerra de los Estados Unidos, el USS Philippine Sea. Algo que tenemos que hacer notar en estos incidentes es que ocurren en la semana de la reunión del G7, donde que yo sepa, en dicha reunión no se tocó el tema del problema marítimo de los hutíes. También tenemos que hacer notar que los 3 marinos mercantes muertos y los heridos no están vinculados al transporte de mercancía proveniente o destinada a Israel. Así que estos ataques por parte de los hutíes no afectan de ninguna manera al gobierno de Israel, ni son una ayuda para los palestinos. También hay que hacer notar que ha habido un fracaso total para impedir que sigan llegando armas capaces de hundir barcos mercantes a Yemen. Les recuerdo que tienen que ver todos los programas para seguir la secuencia de cómo progresan los eventos mundiales. Aquellos que vieron el programa de ayer conocen que en los primeros minutos presenté un video donde la personalidad de televisión conocida como Solovjov le estaba haciendo un llamado al Kremlin para que sin pena destruyera la represa de Kiev, inundando así toda la capital de Ucrania. Esto de destruir una represa quitándole la vida a miles de ucranianos no es nada nuevo. Como ustedes saben, se apunta el dedo acusador a Rusia por la destrucción de la represa Kayovka, al sur del complejo nuclear de Zaporizhia, donde se alega que fallecieron entre 200 a 300 personas. Rusia también ha estado atacando la represa que queda al norte del complejo nuclear de Zaporizhia, en la ciudad de Zaporizhia, conocida como la represa Dnieper, con ataques en marzo y junio del año 2024. La fotografía que están viendo ustedes en estos momentos en la pantalla en blanco y negro es del año 1941, de la represa del río Dnieper en Zaporizhia, donde se estima que por el golpe de agua fallecieron río abajo entre 20.000 a 100.000 personas. Esta represa no fue destruida por los nazis, fue destruida por Stalin, por propósitos que todavía no están claros. O sea, que no se sabe si fue una venganza contra ucranianos o si fue para tratar de impedir el avance de las tropas de Alemania. No hubo ninguna notificación a los ucranianos de que dicha represa se iba a destruir. Además de lo que se conoce como el genocidio del Holodomor, donde Stalin le quitó toda la comida a los ucranianos, donde murieron millones de ucranianos. La destrucción de la represa Dnieper es otra muestra que a Rusia le importa muy poco las vidas de los ucranianos. Hablemos ahora de Israel. Las Fuerzas Armadas de Israel continúan lanzando ataques en la Franja de Gaza indiscriminadamente, donde durante horas de la noche aviones de Israel lanzaron ataques contra hogares en los campos de refugiados de Nuseirat y Burei, donde fallecieron 17 palestinos. Antes de este ataque aéreo, por lo menos 9 palestinos perdieron la vida en otro ataque por Israel, mientras estaban esperando la llegada de camiones con ayuda humanitaria en la zona sur de la ciudad de Rafah. Como les indiqué ayer, Estados Unidos ha decidido alejarse del conflicto y de las negociaciones de paz,
hasta que Israel termine con su campaña militar en la ciudad de Rafah. Por otro lado, continúan las protestas de miles de israelíes frente a la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén, exigiendo dos cosas: un alto al fuego y nuevas elecciones en Israel. Mientras tanto, en los Estados Unidos se está autorizando la venta de aviones F-15 y otros armamentos con un valor de 18 billones de dólares, o sea, 18.000 millones de dólares para Israel. Recordemos que según la política de los Estados Unidos, no se le puede vender armamento o facilitarle armamento a cualquier nación que utilice dicho armamento en actos genocidas o que impida la distribución de ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos. Y muchos están de acuerdo de que Israel no está cumpliendo con estas dos disposiciones para poder tener acceso de armamento estadounidense. Por otro lado, se informó que las ventas de armamento por parte del gobierno británico a Israel se ha reducido un 95%, y debo añadir que otras naciones europeas han cancelado la venta de armamento a Israel. Hablando de bloquear ayuda humanitaria, el cruce de entrada de ayuda humanitaria desde Egipto ha sido cerrado por Israel, y se informa que la administración del presidente Biden implantó sanciones contra el grupo israelí de ultraderecha conocido como el SAP-9 por atacar, saquear e incendiar camiones que transportan ayuda humanitaria a Cisjordania. Este grupo hasta se saca fotografías cuando están saqueando estos cargamentos, como pueden ver en la pantalla. En los últimos meses yo no he leído ni una sola noticia que indique que la policía de Israel haya tomado acción contra los actos criminales de este grupo, y eso convierte al gobierno de Israel en cómplices de esta actividad para bloquear ayuda humanitaria a los palestinos. En la crisis política interna que se está desarrollando en Israel con la renuncia del ministro de la Defensa, la presión del controversial Ben-Gvir, que quiere ser nombrado ministro de la Defensa, la presión del líder de la oposición Gantz para que se realicen nuevas elecciones en el país, y las manifestaciones de israelíes para un alto al fuego y nuevas elecciones. Esta presión ha causado que el primer ministro Netanyahu disolviera su gabinete de guerra. Esto significa que Netanyahu estará dando órdenes a las Fuerzas Armadas de Israel sin que haya consenso, sin que haya un debate de opiniones e ideas. O sea, que ahora es lo que Netanyahu diga. Cambiando de ambiente, en Europa la organización llamada ICANN, que en español representa la campaña internacional para abolir las armas nucleares, está haciendo un llamado para que las potencias nucleares dejen de estar aumentando las tensiones debido al aumento en el gasto y desarrollo de este tipo de armamento. En una entrevista reciente, el secretario general de la OTAN dijo que se está evaluando cuál debe ser el número de armas nucleares disponibles para ser utilizadas y cuál es el número de armas nucleares que debería estar en almacenes. O sea, cuántas armas nucleares deben estar listas para ser utilizadas inmediatamente y cuántas armas nucleares deben estar almacenadas si en algún momento se necesitan en el futuro. Recordemos que en estos momentos la OTAN tiene armas nucleares en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en Turquía, en Bélgica y los Países Bajos. Y Rusia tiene armas atómicas naturalmente dentro de su territorio nacional y en el país de la República de Belarus. El país de Polonia se ha expresado de que le interesa tener armas atómicas de la OTAN dentro de su territorio nacional. Tenemos que entender que debido a la actitud de Trump, que expresó abiertamente en su administración de retirarse de la OTAN, si regresa a ser presidente y si se sale de la OTAN, eso sería maravilloso para Rusia,
porque Estados Unidos estaría retirando su armamento nuclear de Italia, de Alemania, de Turquía, de Bélgica y de los Países Bajos. Francia y los británicos tendrían que sustituir ese vacío con su armamento nuclear, donde tendrían que incrementar la manufactura de nuevas cabezas nucleares para mantener el inventario doméstico a niveles deseados. Relacionado a lo anterior, Estados Unidos está impulsando un aumento global del gasto en armas nucleares, o sea, que no solamente está aumentando su gasto en armas nucleares doméstico, sino que también está incentivando a que otros países hagan lo mismo. La agencia que mencioné anteriormente alega que el gasto en este tipo de armamento aumentó un 13% a más de 91.000 millones de dólares en el año 2023, donde está incluido los 51.000 millones de dólares que ha gastado Estados Unidos en modernizar su arsenal nuclear. Yo supongo que esto se debe no solo a las constantes amenazas por parte de Rusia, sino también porque China comenzó un programa para aumentar su arsenal nuclear a 1.000 cabezas nucleares. Un incidente que ha llamado mucho la atención es la visita del presidente Vladimir Putin a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un. Según la prensa, en esa reunión se está estableciendo un nuevo pacto de cooperación de seguridad o pacto militar, donde estamos hablando de desarrollo y venta de armamento y asistencia militar. Alegadamente, Putin está prometiendo construir sistemas comerciales y de seguridad con Corea del Norte que no estén controlados por el Occidente, entiéndase, Estados Unidos. En otras palabras, estarán discutiendo asuntos comerciales para anular el impacto de las sanciones impuestas contra Rusia y contra Corea del Norte. Recordemos que Corea del Norte es un país hermético donde la prensa libre no puede tener presencia. Así que no hay manera de verdaderamente saber qué se habló a puerta cerrada entre el líder de Corea del Norte y el líder de Rusia. Mi gran preocupación es que se haya llegado a un acuerdo para que se le facilite la transferencia de conocimiento nuclear a los científicos que están a cargo del programa de armamento nuclear de ese país. Sí puede haber algo positivo de esta reunión, y yo espero que sea que Putin le esté exigiendo a Kim Jong-un que no cometa el disparate de comenzar una guerra nuclear contra Corea del Sur. En cuanto a lo que tiene que ver con la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, hasta el día de hoy se han reportado 2 incidentes separados de soldados de Corea del Norte que han entrado al territorio de Corea del Sur por breves momentos, donde se han hecho disparos de advertencia. Para terminar, hablemos un poco de lo que está sucediendo en las islas de Filipinas. En el día de ayer, Estados Unidos condenó a China por la colisión de barcos de su guardia costanera contra barcos de Filipinas. Hubo un choque entre navíos en lo que se conoce como el Second Thomas Shoal, que es parte de la zona en disputa de las Islas Bradley. Y digo en disputa porque China todavía no reconoce la decisión de la Corte Internacional de Justicia que falló a favor de Filipinas. Este choque entre navíos ocurrió entre un barco de China y un barco de suministros de Filipinas. Recordemos que cuando hablé de este tema, me parece que hace una semana atrás, les indiqué que China ha comenzado a interceptar los alimentos enviados por Filipinas a una estación de soldados de Filipinas localizada en ese lugar. No solo estaban bloqueando los barcos que traen suministros, sino también estaban apoderándose de la comida que dejaban caer en paracaídas los aviones de Filipinas. Además informó que China confiscó y retuvo a los tripulantes de 2 lanchas pequeñas inflables que llevaban alimentos a los soldados filipinos del barco encallado que han convertido en una pequeña base militar. O sea, que la nueva estrategia de China es que se mueran estos soldados filipinos de hambre y de sed, usando la comida como arma.
En la foto pueden ver el barco encallado por Filipinas para establecer un puesto militar en ese lugar, que a través de los años se está convirtiendo poco a poco en un arrecife lleno de corrosión. Así que debe ser terrible vivir en esas condiciones. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.